Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos, queridos amigos de Vertiente de Opinión. Hoy tenemos uno de los más cultos dirigentes políticos del país. Sus iniciales son Rafael Fafa Taveras, con quien me une una amistad de añeja data, desde los tiempos que ambos creíamos que nos gustaba el derecho y fuimos condiscípulos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Estamos hablando del año 1960. Rafael Fafa Taveras, con él es un placer entrevistarlo en este programa porque sus condiciones de diestro comunicador hacen amena la conversación. De inmediato vamos a iniciar este diálogo con nuestro invitado de hoy, que, como todos saben, es dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Y nuestra primera inquietud va en este sentido, y es que muchos analistas consideran y lo colocan a él dentro de una especie de divergencia con la máxima dirección del partido oficialista, cosa que yo no creo que sea así. Pero vamos a ver cómo nos responde esta inquietud nuestro invitado de hoy. Mario, yo soy un promotor del cambio. Este es el Partido Revolucionario Moderno que ha asumido con su presidente el cambio. Y seguro que uno tiene que aceptar que hayan divergentes concepciones sobre el cambio. Pero en este caso, yo parto de una realidad. La política ha sido degradada. La política como servicio al pueblo ha sido transformada en eso de propaganda de servicio y en la realidad del aprovechamiento de los que la dirigen. La política ha estado marcada por la corrupción, por la alteración de todas las formas, por el hecho de que los que mandan son los que deciden e imponen el rumbo de las cosas en la medida que a ellos les favorece lo que toman como decisiones. Yo abogo por una política transparente, institucionalizada, y en el Partido del Cambio eso está por lograrse, porque lo que tenemos es un compromiso de que no queremos seguir como antes, haciendo lo mismo. Por lo tanto, este partido tiene que convertirse en el promotor principal del cambio. Eso es una batalla que tiene que tener uno presente. Una gran parte de nuestra población no le importa ese tema. A una gran parte de nuestros dirigentes tampoco, porque están acostumbrados y se movilizan por una idea mecánica de la política. Pero los que tenemos una idea del cambio, tenemos que ser un factor activo promoviéndolo aquí adentro, tratando que, asumiendo que ya tenemos el compromiso, debemos lograr la institucionalización, los mecanismos de cambio. Yo no tengo ningún sentido de oposición interna. Yo soy un promotor de la importancia del cambio y un defensor de la autoridad de este Partido Revolucionario Moderno. Pero tú puedes estar seguro que no todos los que formamos parte de este partido tenemos la misma idea. Desde ese punto de vista, yo estoy en la parte de los que promovemos el cambio, no como propaganda, sino como una forma de integrar en la vida del partido precisamente la conducta de la transparencia, de la equidad, de la renovación que impone la política del cambio. Indudablemente que muchos de los analistas del acontecer político nacional se colocan aquí junto a Ramón Alburquerque
y Guido Gómez Mazara, como que disienten de algunas de las posiciones del Partido Revolucionario Moderno, aunque claro, en ningún momento han sido disidentes proclamados, sino que exponen, como expusiste tú en tu primera intervención en el programa, acerca de ese tema. Mira, yo promuevo que se divulgue el programa con lo que llegamos al poder. Muchos partidos en las campañas electorales, cuando están luchando por conseguir el respaldo de la gente, hacen oferta en programas, pero lo hacen como un factor de sanción, no como compromiso. Yo soy de lo que aboga que el programa de reformas institucionalizado en la propuesta del cambio que viene, que es el programa con el que Abinader ganó el respaldo de la gente, se imprimiera, y se imprimió por iniciativa mía dentro de la dirección del partido. Se imprimió para repartirlo, tanto en filmaciones como gráficamente, para que todos los miembros de la dirección, legisladores, regidores, dirigentes o representantes de sectores sociales, partan del reconocimiento que nuestro compromiso es guiarlo por el programa, es usar el programa como la fuente que debe no solo inspirarnos, sino orientarnos. Porque una gran parte de la gente en la política llega al poder y lo que pasa es cómo tú lo aprovechas. Al grado tal que el pendejo que va a servir en la política y no la aprovecha, le dicen eso, esto es un pendejo. Yo soy partidario de una identidad global de la estructura, de que todos los que estamos organizados, de que todos los que tienen alguna responsabilidad, sepan que tienen que guiarse por ese programa con lo que la gente apoyó a Luis Abinader. Y en ese orden ahora lo tenemos disponible, impreso, para que nadie pueda decir que no tiene el texto, para que a la luz de tener el conocimiento del programa pueda usarlo como guía y no aceptar pura y simplemente las prácticas del pasado o el recuerdo. Yo creo que el cambio es un desafío, que no es fácil. Entonces yo no estoy opuesto al cambio, yo soy un promotor del cambio. Una gente que para facilitar el compromiso con el cambio está diciendo hay que imprimir el programa, hay que hacer una campaña para que ese programa esté en manos de todos los activistas y dirigentes que tenemos nosotros, de que la gente al actual pueda leer ahí en qué sentido debe comportarse él, porque nuestra guía es esa plataforma, no es la visión de nadie. Nuestra guía es el programa, no es el interés de este o de aquel. Entonces, yo no soy un crítico interno, yo soy un promotor del programa de gobierno de este partido y un promotor de que todo el que está organizado se guíe por él. Entonces, yo no soy parte de ninguna disidencia. Yo que fui reportero del periódico El Caribe y de El Vespertino Última Hora, me encomendaron en ambas partes los disturbios con que se combatió duramente en los 12 años de la semidictadura de Joaquín Balaguer. En esos años, te recuerdo, Papa, como un ideólogo de extrema izquierda. Luego ha sido paulatinamente adscribiéndote al socialismo democrático, aunque últimamente, en los últimos años, las ideologías políticas están casi en desuso. ¿Cuál es tu opinión acerca de ese cambio y si realmente tú consideras que lo mejor para cualquier país democrático es el socialismo democrático, valga la redundancia? Primero hay un cambio en el mundo. Hay que entender el momento que se vive.
Este no es el tiempo de la Guerra Fría, que hace tiempo que pasó. Ya no hay dos bloques. El de la llamada democracia, que era un promotor del capitalismo, y el socialismo, que era el del comunismo. Se cayó el muro de Berlín. Y eso hace entonces que la Guerra Fría, porque la existencia de esas dos corrientes permitía que tuviéramos guerra, pero sin pelear, y a eso se llamaba Guerra Fría. El hecho es que esa Guerra Fría desapareció el fundamento que la mantenía, que era la división. ¿Tú sabes lo que pasa ahora? Hay un solo mercado en el mundo. Con la Guerra Fría habían dos fundamentales áreas mercantiles y estaban muy matizadas por el interés político y no por la característica económica de lo que se buscaba, de lo que se vendía, de lo que se quería. Ahora, con un solo mercado en el mundo, lo que impera es la competencia, la competitividad, y eso hace que haya una alteración de fondo en toda la economía que una gran parte de militantes y dirigentes no entienden. El mundo está cambiando porque se ha producido un cambio en la base de la relación. Ya, insisto, no es en nombre del comunismo que los yanquis actúan. Por ejemplo, ellos están peleando con Rusia porque no le dejan poner unos cohetes a Estados Unidos al lado de una zona que era pertenencia de la hegemonía soviética. Y tú oyes una batalla en nombre de que no se metan, dejen que la autonomía de esa sociedad se imponga, y ellos facilitando una relación, introducirse ahí, y una vez lo que ellos puedan ponerle un par de cohetes cercanos de los rusos. Pero mientras eso pasa, ¿qué hacen los yanquis con Haití? Que no le importa, porque antes ellos temían que cualquier situación deteriorada de aquí sirviera de base a los comunistas, pero ahora ellos no le temen a eso. Y por eso, mientras están peleando por un vecino de Rusia, porque le dejen hacer y ellos meterse dentro lo que crea ese gobierno, ellos son indiferentes a la vergüenza y al atraso de Haití. Hay un cambio global que hace que la motivación ahora no sea ideológica, es netamente política. Y en ese orden, ¿qué es lo que está creciendo? Antes habían dos polos y ahora hay una multipolaridad. Se crean grupos. En Asia, tú tienes que China y la URSS nunca habían tenido el nivel de relación que tienen ahora. Cuando compartían la idea del socialismo, eran antagonistas. China y la URSS nunca estuvieron juntos. Incluso en la guerra de Vietnam, la URSS apoyaba a Vietnam, pero China en el fondo tuvo hasta pleito con ellos. Ahora se acabaron las diferencias. Y en este proceso, que ya no hay Guerra Fría, los chinos quisieran consolidar el poder en el área de su mandato, y eso ha permitido que construya con Rusia la mejor relación que jamás habían tenido. Pero eso también permitió que China lograra con Japón, destruido por Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, era un instrumento fundamental porque Estados Unidos ayudó a reconstruirlo y el capital norteamericano lo controlaba, y en la Guerra Fría era un instrumento de este lado. Ahora sin guerra, ¿qué ha pasado? Que Japón está buscando su propio destino. ¿Y qué ha hecho Japón? Que acaba de construir una relación con la emergencia del grupo más grande de la economía del mundo, de una alianza que incluye China y Japón y aparte de Oriente, que alcanza más de 3.000 millones de personas. Nunca había habido un grupo basado en un interés económico de esa dimensión. Eso es una emergencia. Entonces tú tienes a China y Japón en un bloque inmenso, a China y la URSS juntas y Estados Unidos en una dificultad. ¿Cuál es la dificultad? Que ya no tiene la licencia que tenía antes para intervenir en cualquier parte en nombre de que él era el que prevenía a los comunistas. Ahora, Estados Unidos, que tenía un ejército mundial y una fuerza extraordinaria, que le permitió en los últimos 100 años que Estados Unidos predominó en el mundo, en los últimos 100 años, le permitió intervenir en más de 50 ocasiones, con invasiones, con apoyo, con atentados, en nombre de defender su visión. Hoy no tiene esa excusa. ¿Y qué estamos asistiendo? A la decadencia de Estados Unidos, al relevo de su poder hegemónico. ¿Qué puede hacer? Ahora no tiene base, simplemente amenaza. Ahora Estados Unidos tiene un problema. Europa, que antes era su socio
su socio indiscutible, al que Estados Unidos le organizó el Atlántico, la Organización del Atlántico Norte, la OTAN, para que lo protegiera de la amenaza de los comunistas, a Europa. Ahora que no hay amenaza, porque no hay ninguna actitud de los rojos frente a los europeos, ahora que no hay amenaza, ¿para qué sirve la OTAN? Como una carga, porque no tiene razón de ser. Y al mismo tiempo que se hace ese deterioro del poder norteamericano, tú te encuentras que Europa, después que se fue Inglaterra de Europa, lo que quiere es fortalecer su moneda. Europa está comprometida a fortalecer su moneda y fortalecer su propia unidad. Y en ese orden, ya Estados Unidos no tiene ni la hegemonía que tenía con el dólar en todos los países de Europa, ni tiene tampoco la sumisión que tenía Europa debajo de la OTAN. Ahora no le importa una ni otra cosa. ¿Tú sabes por qué? Porque los europeos han dicho que tienen dos metas. Una, fortalecer su moneda y fortalecer su unidad. Y eso ha dejado sin el dólar todo el mercado que antes tenía. Y tú tienes ese proceso del cambio, un proceso de eso que estamos diciendo, de cómo Japón, dependiendo de Estados Unidos, está aliado económicamente con Oriente, de cómo la URSS y la China, que antes eran hostigadores, ahora son aliados profundos, de cómo entre todo el Oriente, que tiene el 60% de la población del mundo, tiene una competencia entonces en estos mercados, y tú ves, no era posible pensar que la relación con el gobierno chino en estos países, y tú tienes una tendencia grande, que China tenía antes 2 vínculos económicos y ahora tiene 17 relaciones económicas con países de América Latina. Hay un cambio brutal. En medio de ese cambio, nosotros decimos que el partido nuestro es el partido del cambio. ¿Qué representa eso? Que aunque defendamos la relación con Estados Unidos, aunque reconozcamos que Estados Unidos tiene una situación privilegiada en relación con nosotros, privilegiada por dos cosas: por su pasado injerencista, 2 invasiones del siglo pasado, pero también porque tuvo que abrirse al hecho de permitir que 2 millones de dominicanos vivan en Estados Unidos. Que de Estados Unidos venga la remesa, y la remesa es una donación que ha sido fundamental para que este país no se vaya al carajo. Que en Estados Unidos viene el mayor número de turistas para acá, y que de Estados Unidos también inversionistas. Es decir, los dominicanos tenemos que reconocer que tenemos una relación especial con Estados Unidos, que debemos mantener, pero sabiendo lo que ocurre en el cambio, no tenemos por qué, como antes, cerrar nuestra puerta a los demás, porque no bastaba solo con la sumisión del que mandaba de este lado. Ahora, los dominicanos estamos obligados a consolidar nuestro vínculo con Estados Unidos, a tratar que se incrementen las remesas, a tratar de que se aumenten los turistas aquí, a tratar de que venga capital norteamericano aquí. Pero nosotros no tenemos por qué cerrarnos ni a China ni a Oriente. Y desde ese punto de vista, el que no entiende esa esencia del cambio no puede orientar un gobierno. Y aquí hay gente todavía pensando con la sumisión de ayer. No, ya no hay guerra fría, ya no hay temores, ya no hay necesidad de usted creer que la presencia de un crítico es encubriendo un agente subversivo. No, ahora estamos tratando de ver cómo esta crisis mundial del petróleo no nos deteriora a nosotros en medio de esta situación. Entonces, yo hago esta referencia para insistirte en un detalle que la mayor parte de los políticos dominicanos no tienen presente: en la naturaleza del cambio, en la característica que el cambio impone a nosotros los dominicanos. Y es en ese orden que tú tienes que ver que nuestros partidos tienen un problema, los partidos políticos. Abinader ha propuesto 12 reformas porque él sabe que frente a este cambio del mundo debemos ponernos de acuerdo para echar a andar la vida pacíficamente y en crecimiento. Pero una parte está como si estuviéramos en la Guerra Fría. No. Abinader lo que quiere es otra cosa. Y cada uno pensando en sí mismo, evitando que nos pongamos de acuerdo. Entonces digo, hay una realidad nueva. Ojalá ustedes, los periodistas y los políticos de afuera, se den cuenta que ahora el pasado no es guía, que lo que pasó ayer no puso así como referencia hoy, que el desafío es la actualidad y lo que viene, y que el que no entiende el presente no puede dirigirlo. Yo soy entonces un portador de esa visión en la que creo que está comprometido Abinader
y está comprometido el Partido Revolucionario Dominicano. Yo no soy ningún disidente interno de este partido, sino un promotor del cambio. Tú sabes que indudablemente el presidente Luis Abinader y su Partido Revolucionario Moderno gozan hasta ahora de gran popularidad a pesar de que factores externos como los altos precios del petróleo han disminuido quizás su popularidad. No he visto ninguna encuesta reciente acerca de este tema. Pero sin embargo, su propuesta de administrar la planta Punta Catalina a través de un fideicomiso ha ocasionado numerosas críticas y oposiciones de la mayoría de los partidos dominicanos, porque creen que eso podría ser un primer paso para la privatización de esa planta. ¿Tu opinión? Primero, comparto la idea de Abinader. No podemos privatizar a Punta Catalina, ni su gobierno, ni nunca. Que desde ese punto de vista lo que hay que acelerar la producción de energía al más bajo costo, y que la propuesta que se hizo ha sido cuestionada. ¿Y qué hizo el presidente? Lo que no estamos acostumbrados a hacer nosotros, es una bandera que está defendiendo independientemente, ha logrado un aplazamiento del proceso de legalización para imponer la apertura de un diálogo, para que se organice en el Consejo Económico y Social la presencia de todos los que critican para ver cuáles de esas opiniones deben ser tomadas en cuenta. Es un gesto profundamente democrático el que ha llevado al presidente Abinader a pesar de haber propuesto un proceso que parecía que no tenía obstáculo, tener la conciencia. Bueno, hay una reacción que yo no puedo ignorar. Vamos al Consejo Económico y Social con el sentido de lo que debe nominar la relación con la planta. Y ahora el desafío es para los críticos. Él ha abierto una tribuna. Y yo creo que esa es una muestra del cambio. Ya no hay una afirmación firme en una corriente de opinión, en un compromiso obligado. No, tenemos que entendernos para poder avanzar. Y yo creo que en ese sentido, Abinader ha dado una lección con la determinación de que el proceso de ese proyecto donde se justifica el traspaso de Punta Catalina a una noción de participación de sectores diversos y propietarios, de que eso que ha sido denunciado simplemente como un cuento para transferir al sector privado la propiedad, eso que ha generado un nivel de crítica tan dura, ha hecho que el gobierno se detenga, pare el proceso de legalización que estaba en marcha y abra la puerta de la negociación. ¿Cuándo en el país había visto una actitud así? Yo creo que Abinader está consolidando una práctica de, aunque su mente es el cambio, él no puede ignorar los niveles de resistencia de otros y debe hacer el esfuerzo porque nos entendamos. Y lo que ha hecho es eso. Yo insisto, él llega al poder ofreciendo 12 reformas, y esas reformas para cumplirse deben tener un criterio de apoyo de la abrumadora mayoría del país. Ahora con la política de energía ha habido un problema y él se detiene para que podamos discutir. Esa es la democracia. Bien, siempre agradecidos por la atención que nos dispensan nuestros queridos teleaudientes, entre los cuales incluimos siempre a uno que no falla nunca con la sintonización de este programa, que es el doctor Zacarías Fallano, un reputado abogado, un buen jurista. Recuerden que este programa se transmite los domingos de 9 a 10 de la noche a través de las frecuencias 6, tanto de Claro como de Altiz, y vía satélite por Panansat 1.
Ya lo saben, Canal del Sol, frecuencia 6, por Claro y Altiz, vertiente de opinión. Volvemos después de esta pausa para seguir este interesante diálogo con nuestro invitado, Rafael Fafa Taveras, dirigente del partido oficialista y un diestro comunicador de ideas. Adelante. Continuamos dialogando con este diestro expositor que es Rafael Fafa Taveras, dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Fafa, tú tocaste tangencialmente el problema de la confrontación actual entre Estados Unidos, Europa, China, Rusia. Las expectativas del mundo son temerosas por el problema de Ucrania. Se sobreentiende que Rusia ha colocado en la frontera suya con ese país más de 100,000 soldados y dice que si la Organización del Tratado Atlántico Norte, la OTAN, quiere apoderarse de Ucrania y que Rusia no lo va a permitir porque la OTAN ha actuado de esta manera con Polonia y otros países. La pregunta es, ¿sería posible que hubiera un descuido frente a una confrontación bélica, una tercera guerra mundial, para la cual el universo sería, yo diría que casi inexistente por el poder nuclear de todas esas naciones? No creo que las crisis actuales puedan desembocar en una confrontación de esta envergadura, pero hay un pugilato. Por ejemplo, Ucrania, miembro del antiguo bloque de dirección que tenía la URSS, la Unión Soviética, con Rusia de cabeza, y que es una tentación para Estados Unidos ver si ellos pueden incorporar a Ucrania en la OTAN. La OTAN ya no tiene razón de ser, porque era para proteger a Europa de los comunistas, y eso desapareció como amenaza. Pero la OTAN está ahí como un aparato. ¿Y qué quisieran ellos? Integrar los vecinos de Rusia en la OTAN para Estados Unidos tener una influencia política en ese proceso desde el punto de vista de la inteligencia y de la fuerza militar. Y Rusia se para en dos patas y dice que no puede permitir que la OTAN ahora en bancarrota venga y le ponga 2 o 3 cohetes de largo alcance a un vecino. Y usted sabe lo último que han dicho los soviéticos. ¿Ustedes quieren que yo ponga estos cohetes en Cuba por la Cuba casi una guerra mundial? ¿O que lo lleve a Venezuela, que son sus amigos? ¿O a Nicaragua? Que lo plantee en cualquier país de América Latina. No es verdad, absolutamente no es verdad que eso puede verse como natural. No, yo no puedo permitir, dicen los rusos, que ustedes me pongan aquí de vecino una fuerza militar de la presencia de la OTAN que no tiene razón de ser. Eso está en discusión. Lo que ocurre es que en la información que se produce, la gente no capta estos elementos. Pero si Estados Unidos insiste en crear ahí, en un vecino de la URSS, una relación económica favorable a un mecanismo como es la OTAN, que ya no tiene razón de ser, yo supongo que lo que van a hacer los rusos es tratar de ver si en América Latina consiguen cómo responderle a Estados Unidos con algo igual en su área. Y yo me imagino la reacción de Estados Unidos si los rusos dicen que van a traer los cohetes que se llevaron de Cuba a Cuba, o que lo van a ampliar en Venezuela, pues tienen su relación con ellos, o en Nicaragua. Estamos obligados a entendernos. Por el camino de la confrontación no le conviene a nadie. Por eso yo descarto el hecho de la explosión de una guerra mundial, porque creo
que nadie es un loco para no darse cuenta la dimensión en esta época de una guerra. Este no es el 18 ni el 30 y pico cuando la otra guerra. Este es un momento especial donde el nivel de desarrollo implica un nivel de riesgo de una dimensión que no puede pasarse por alto. Estamos pues obligados a abrir los caminos del entendimiento, también a nivel mundial, como yo lo pregono a nivel local. Y continuando por la política internacional, porque tenemos que aprovechar que un hombre bien informado y un analista del acontecer, no solo nacional, sino también internacional y de criterios profundos y bien avalados, al mundo le sorprendió el triunfo de Donald Trump en las pasadas elecciones, no las pasadas, sino las anteriores, porque en sus mensajes ponía de manifiesto, por un lado, su ignorancia y por otro lado, el extremismo de sus posiciones. Sin embargo, después de esa gestión, Trump, en las elecciones en que triunfó Joe Biden, obtuvo una cantidad de votantes tan grande que incluso se permitió alegar fraude, concitando en ese disparate sin razón la adhesión de una parte considerable del Partido Republicano. Él ha manifestado que podría tratar de lidiar en las elecciones del año 2024 y considera que tiene amplias posibilidades de triunfo. Yo me imagino que un triunfo de Donald Trump en unas elecciones en el 2024 sería terrible para la humanidad. Inclusive, él habla primero de amnistiar a todos los acusados de los sucesos del 6 de enero con la violación increíble. Uno la veía y decía, caramba, pero no puede ser que se esté asaltando el Capitolio como podría ocurrir en una república de las llamadas bananeras por el imperialismo norteamericano. ¿Cuál es tu opinión sobre las posibilidades de Donald Trump en caso de que en las elecciones de medio término el Partido Republicano recobrara el control del Congreso norteamericano? Primero, el futuro de Trump está más cerca de estar preso que de volver a la presidencia. Yo creo que en Estados Unidos hay conciencia en desarrollo que en estas dificultades que estamos viendo hoy, Trump representa una vergüenza más que una expectativa. Él tradujo una conexión con el pueblo norteamericano de tal dimensión que ha sido el opositor que ha tenido en unas elecciones el mayor nivel de respaldo. Fue un alto nivel de respaldo que él obtuvo en las elecciones. Pero al mismo tiempo, sus políticas, ¿cuáles políticas de él pueden permanecer? ¿Qué queda de Trump? Nada. Desde ese punto de vista, él puede seguir siendo el vocero del desencanto, el de la crítica, el del rechazo, el de restaurar guías del pasado y no entender que estamos ante una novedosa situación y que el que no entiende esa situación no puede pretender dirigirla. Y Trump es un recuerdo basado en el pasado y en una no comprensión de la actualidad. Él está hablando como si este mundo no hubiese cambiado, como si fuese una etapa primitiva. Entonces yo lo descarto a Trump, porque él no ha mostrado elementos ni condición para adecuarse a las demandas de una época que está caracterizada por una tendencia al desarrollo del cambio, al incremento, a la multiplicación. Imagínate, ahora se está luchando por controlar el espacio. ¿Puede Estados Unidos decir que ellos son dueños como se presumía antes del espacio?
China mandó un cohete a la parte oscura de la luna donde no han ido los otros. China acaba de decir que tiene una luna artificial y que tiene un sol artificial, que tiene una capacidad energética potencialmente mayor que el sol actual. Y ha dicho, el mundo depende de una energía basada en la acumulación del petróleo, del carbón, de los gases. Factores que se han acumulado durante millones de años y que ahora están consumiéndose, esos no se están renovando. Y la tendencia es que cada vez lo consumamos más. Y desde ese punto de vista, los chinos están diciendo, tenemos que buscar un factor de la energía que releve esos que se están agotando, que además de que se están agotando, son un factor de incidencia económica como lo estamos viendo ahora, porque cuando le suben los precios se alteran. Y además de eso, hacen daño, tienen un efecto devastador. Y los chinos están hablando que el secreto es el hidrógeno, que es el componente mayor del agua y del aire, que el hidrógeno es la forma fundamental de sustituir al carbón y al gas, convirtiéndolo en la fuente de energía, primero inofensiva porque no hace daño, segundo más barata porque es inagotable en la forma que lo tenemos. Todo he ido hablando de eso de este lado a nadie. Entonces, en este momento esa es la perspectiva, cómo apoyándonos en la ciencia podemos seguir consolidando las influencias políticas. Y en ese sentido, ahora mismo, los yanquis no tienen discurso. Y no solo un cliente de ellos como Trump, sino que ahora mismo, que es el 5G, un instrumento donde los chinos tienen el control de él. En la guerra actual, que es la de la competencia, la de la ciencia y la tecnología, Estados Unidos está siendo superado. Y entonces tenemos un hombre que no entiende en Trump esa característica de la época y cree que con el comportamiento de un pasado que está superándose cada vez más, él puede retornar. Es posible que haya una parte de la población que comparta con él esa visión, que haya una parte también engreída, embebida en las ilusiones y el éxito del abuso que representó la hegemonía de Estados Unidos en el mundo, a creer que eso puede restablecerse. Al mismo tiempo, Trump es un delincuente, potencialmente un preso por haber asociado su autoridad a hacer una acción de intento de tomar el palacio cuando él estaba en transición. En el fondo, él está obligado a rendir cuenta de un abuso de su poder y su autoridad en una violación como esa que se intentó hacer. Entonces, para mí, Trump es más candidato a ser un prisionero mañana que a volver a ser presidente. Retornando a la política local, su partido, el Revolucionario Moderno, en una asamblea, pues modificó algo sus estatutos. En ellos se impedía la repostulación de su candidato presidencial, que luego asumió la presidencia de la República, Luis Abinader. Pero la Constitución dominicana establece que por 2 periodos puede gobernar un presidente. ¿Cuál es tu actitud frente a esa casi segura repostulación del presidente de la República? La gente cree que el encuentro que hizo el PRM era fundamentalmente para legalizar el derecho a la continuidad del presidente. Yo creo que Luis Abinader no tiene competencia, que ninguno de los dirigentes del pasado que está actual tienen perspectiva, porque están de espalda a los hechos, porque no entienden las nuevas corrientes del cambio y porque su pasado no puede ser una guía para una realidad como esta tan cambiante. Luis no tiene para mí competencia fuera, ni la tiene en su partido tampoco. El único riesgo de Luis es que él se equivoque y abandone su política de cambio. El único riesgo de Luis es que él torpemente se maneje y cometa errores injustificables que haga que la gente se separe de él. Pero Luis tiene a su favor toda la escena.
Sin embargo, había un problema, era verdad. El Partido Revolucionario Dominicano tiene una tradición de ser antireeleccionista. Ahí está la experiencia. Sin embargo, y en su constitución estaba firmado aquello, en sus fundamentos, en sus estatutos estaba planteado la política antireeleccionista. Pero ¿qué ocurre? Ningún estatuto, ningún reglamento puede ser constituido contrario a lo que establece la Constitución en cualquier aspecto. Y en la Constitución se establece que se puede ser presidente por 2 periodos si hay apoyo popular. ¿Qué ocurre entonces? Que tú tienes que ajustar tus estatutos a eso. Y la reforma que se hizo fue simplemente ajustar los estatutos a lo que dice la Constitución, porque ningún reglamento, ningún estatuto puede estar en contra de lo que establece la Constitución, que es la suprema ley de la nación. Así que no hay obstáculos legales ya, ni formales, para que Luis siga si desempeña un papel que merezca que la gente lo respalde. Yo creo que por eso ya estamos solo en manos de que Luis no se equivoque para que él siga gobernando. Una de las acusaciones que reiteradamente hacen los partidos de oposición es que el presidente Luis Abinader y su partido tratan de modificar la Constitución, sobre todo en lo relativo al 50% más uno de los votos en las elecciones presidenciales para elegir un jefe de Estado. ¿Tú crees que tu partido está en esa tesitura o no lo crees? Yo creo que en el partido hay condiciones para hacer solo cambios en la Constitución si logramos tener un nivel mayoritario de las otras instituciones y de la sociedad. Eso solo se puede resolver si en un encuentro tú pones en evidencia que la abrumadora mayoría te dice, sí, vamos a cambiarlo. Pero eso ya no es un obstáculo, ya es un problema de fondo. Debía valorarse de dónde surgió eso, qué pasó. Ahora, yo creo que eso no es un obstáculo, que se establezca el 50+1 y que la gente crea que impidiendo, que los opositores crean, que impidiendo que en la Constitución se produzca ese cambio, ellos tienen más chance de llegar. Pueden creer lo que quieran, pero la continuidad de Luis no la detienen esas fórmulas, ni esos acuerdos, ni esos obstáculos, ni una oposición tan ineficaz como la que tenemos. La perspectiva de que Luis no sea presidente en el otro periodo es que cometa errores elementales en este que obliguen a la gente a buscar otra dirección. Bien, le agradecemos a Rafael Papa Tavera, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, que haya aceptado esta invitación. Él es un habitual en este programa y puedo decir que cuando está un mes o algo más sin venir al programa, la gente, sobre todo la teleaudiencia de Vertiente de Opinión, me dicen, ¿qué pasó con Papa? Digo, bueno, ahora déjame decir a la gente una cosa. Mario, Emilio y yo fuimos estudiantes de la Universidad Autónoma. Yo entré en el 58 y él también. Es decir, que somos amigos de los tiempos difíciles y de la etapa hermosa de la juventud. Estuvimos juntos. Lo que pasa es que 2 años después de yo estar ahí caí preso. Pero a pesar de eso hemos tenido siempre un vínculo y un intercambio. Y luego yo era un solidario seguidor de Ibelice y él era su compañero. Entonces yo me he sentido familiarmente vinculado a Mario Emilio como lo era con Ibelice. Tú puedes seguir contando con mi voluntad de participación porque creo que tu programa tiene en ti un hombre serio, una gran razón para que la gente te vea y te escuche y te siga.
Te agradezco mucho esos criterios, que yo sé que es producto del afecto fraterno que nos dispensamos desde tiempo, bueno, ya tú dijiste fecha, que muchos de los teleaudientes de Vertiente de Opinión no habían nacido quizás cuando es. Hace 64 años que tú y yo nos conocemos. 64 años, que no es paja de coco. Eso es cierto. Bueno, recuerden, Canal del Sol, frecuencia 6, tanto en Claro como en Altiz. Y también, si no pueden ver este interesante programa con Papa Cabrera, a partir del mediodía del lunes, pues lo pueden ver en YouTube. Hasta entonces. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.